Y nuevamente lo que hemos estado ya dando inicio, vamos a hacer como un repaso de lo que se ha estado viendo en la clase presencial. Y entonces, bueno, ahorita todavía no le he podido subir, como estaba apareciendo un poquito con la laptop que no quería entrar, entonces estoy haciéndolo por esta parte del celular. Porque si de todas maneras yo les voy a hacer llegar en las diapositivas para que puedan tener a la mano y poder trabajar con eso. Y sobre todo tener los apuntes. Y algunas cositas que les voy a ir más o menos metiendo también en la página para que ustedes vayan teniendo, me hacen llegar nomás sus inquietudes, qué es lo que quieren que se coloque y para que tengan a la mano y no se les vaya a olvidar, porque como ya vemos, de todas maneras hay al final una evaluación, un examen, pero no estén pensando, me van a jalar en el examen. Claro que si no estudian hay jalados, ¿no? Pero no piensen en eso, lo primero es aprender. Bueno, solamente para ir retomando unas cositas que puntuales para hacer recordar y entrar también lo que iba faltando de la vez pasada, es ver qué es la moral. Ya les dije la vez pasada que moral viene de la palabra latín, que es mos moris, que significa costumbre, y trata más de las normas y conductas en cuanto a cómo actuar orientado, no olvidemos siempre al bien, ¿no? Pues un poquito se hablaba acerca de la voluntad. Me acordarán a ustedes el tema que se ha ido tocando y que ha suscitado realmente muchas inquietudes y que les ha dado, digamos, una especie de despertar de lo que tenían que ir dando y haciendo. Entonces, por esa parte, vamos viendo lo que significa moral. Ustedes, para nosotros recordamos, por ejemplo, cuando van a Lima, suben al, al ómnibus y siempre tienen esa tendencia, los que venden caramelos, o suben la moral, ¿no? No, levántame la moral. Entonces, pero no ese es el sentido de la moral, ¿no? La moral es mucho más allá, no es levantar el ánimo, sino es el sentido de la búsqueda siempre del bien. Y lo otro que siempre escuchamos que aquí en nuestra sociedad, no solamente aquí en Perú o en Chanchamayo, o donde estamos, sino es a nivel mundial, donde decimos, ¿no?, que estamos sufriendo una crisis moral, tanto en lo económico, político, social, incluso a veces en lo religioso. Entonces, y siempre tendemos a buscar el acabar la corrupción y necesitamos para ello, yo estoy hablando de lo que dice la gente, ¿no? Deseamos gente que tenga moral, que tenga ética, ¿no? Que tenga, por ejemplo, coherencia, que tenga, pues, integridad. Entonces, cuando ya vemos el chantaje, la amenaza, todo, siempre decimos, eso es inmoral. Son términos que más o menos vamos viendo porque no se ajustan a las normas y conductas en cuanto al actuar orientado siempre al bien. Entonces, estas cositas más o menos para que ustedes vayan recordando lo que se ha visto a nivel presencial, que como ya les dije la vez pasada, a nivel presencial a veces es más rico poder transmitir y dar a conocer. Ahora, y se ha hecho una comparación con lo que es la ética. La ética viene de la palabra griega ethos, que significa también va apuntando a eso, ¿no? Pero más en un sentido de casa, morada, costumbre, modo, ser, carácter, normas, etcétera. Por tanto, tanto ética como moral están orientados siempre a la orientación común. Tienen a eso, a la búsqueda de la moral, perdón, a la búsqueda del bien, a la búsqueda de satisfacer, digamos, un bienestar interno más que externo. Cuando digo interno, no solamente miramos en un aspecto de algo placentero, sino que me haga sentir bien. Pues cuando hablamos de placer, a veces el placer ya mal entendido, estamos hablando de un placer a veces sexual, incluso a veces cuando caemos en aberraciones. Pero no se trata de eso. Por ejemplo, cuando yo como algo que me gusta,
tengo el placer de haber disfrutado algo que me agrada, que me gusta. Si me dan algo que no me gusta, lo como, pero no siento ese placer de la frescura, de la comida, de la dulzura, del sabor, etcétera. ¿No? Son para más o menos sepan ustedes a dónde también apunta el placer. Me gusta orar, siento el placer de comunicarme con este Dios que es muy cercano, muy íntimo. Por lo tanto, cuando tenemos estas dos cositas, tenemos que ir viendo el ver orientado hacia la búsqueda del bien común, no solamente mi bienestar, sino también el bienestar general de una comunidad, de una entidad o institución o el bien de mi propia familia. Por lo tanto, ya lo que les había dicho la vez pasada, el bien común y la ética y digamos, la moral apuntan los dos a ambos lugares, ¿no? Por lo tanto, hay, digamos, una especie de búsqueda de la comportamiento. Delimitando estos términos, vemos como casualmente la moral se refiere preferentemente a los comportamientos concretos y ética al estudio teórico y perspectiva filosófica. De eso también les había explicado. En lo moral te apuntan a algo concreto, algo definido, a un hecho, digamos, lo que tú tienes que hacer. En cambio, a nivel ético, es ya más filosófico, de una perspectiva más de pensamiento en la que yo doy razón por qué tal o cual cosa, es decir, en cuanto a mi conducta, ¿no? Pero siempre a la orientación, a la búsqueda del bien. Por eso la moral responde qué tengo que hacer. Y la ética, por qué debo hacer. Es decir, es una especie de razonamiento más filosófico. No es una situación simplemente de capricho o algo por ahí. Por eso, en esos términos, la moral y la ética juzgan lo que les había dicho la vez pasada, recuerden esto, juzgan la conducta humana, no la conducta del hombre. Y les puse casualmente cuál es cada uno. Por eso vamos a encontrar autores que a veces quieren unificar la ética con la moral, pero hay que delimitarla, cada cosa, cómo van haciendo, digamos, a qué apunta cada uno. Por eso hay autores que le dan este significado diferente a cada término. Y la palabra moral, pues la refieren, ya saben, preferentemente a los comportamientos concretos y a la perspectiva incluso teológica, ¿no? Mientras que la ética designaría pues precisamente un estudio teórico filosófico. Eh, por lo tanto, esta situación, estas opiniones, está más extendida porque hay que saber llevar a un tipo más semántico, es decir, de significado, y que puedan ser usados indistintamente, dar un motivo, una razón por la cual cada término, pero no quiere decir que están separadas, están vinculadas, se relacionan entre sí y nos ayudan a poder, uno, a poder actuar y otro, a saber dar razón de nuestro actuar. Por lo tanto, no es una situación en la cual, digamos, están peleadas ni divididas. Entonces, a eso vamos apuntando. Por lo tanto, ante esta de la búsqueda del bien, ¿no? Que la moral y ética juzgan, se dividen pues a nivel social, jurídico y también lo religioso. Por ello vamos a ir viendo que a nivel social están, por ejemplo, el aspecto de las costumbres, ¿no? En ese grupo, digamos, un grupo humano, una comunidad, ¿no? De una sociedad, de una comunidad educativa, de una comunidad, por ejemplo, social, de un país, incluso a nivel de una comunidad, por ejemplo, religiosa, no necesariamente religiosa
de hermanos, de esos hermanos, entonces vamos viendo todas esas cositas, de, por ejemplo, de la comunidad parroquial, ¿no? Y aquí me está preguntando casualmente por qué algunas culturas las orgías forman parte del culto a sus dioses. Eso vamos a ir viendo ahora, por estamos hablando un poquito de la delimitación del concepto moral. Para ir viendo ese aspecto, por ejemplo, la moral de una sociedad, ¿no? Ahí hay que ver claro, a nivel sociológico, ¿no? Están las costumbres, que son las costumbres que lo que están ahí preguntando, la moral de una sociedad o de un grupo humano, ya les he puesto los ejemplos de las instituciones, se manifiesta casualmente lo moral en las costumbres, cuando eso no debe ser así. A este conjunto de costumbres aceptadas y vividas en una comunidad se le llamaba etos. Entonces, para estudiar esta realidad, no olvidemos, para estudiar esta realidad eh, hay que ayudarnos primero por la sociología, la antropología y la psicología. Atentos con esto. Ellas nos van a ayudar a analizar, ¿no? Y expresar las constataciones, oficios de hecho, ¿no? O sea, de lo que se está haciendo. Por lo tanto, para estas cosas, cada ciencia, de lo que estoy diciendo, de la sociología, la antropología y la psicología, tienen sus métodos, ¿no? Análisis empíricos para poder, digamos, realizar, así como tipo de encuestas, estadísticas, que pueden cuantificar, escuchemos bien eso, cuantificar las pautas y comportamientos, ¿no? Morales, es decir, las costumbres en la cual están hablando o haciendo tal o cual cosa. Por lo tanto, la moral necesita, a partir de esos datos de la realidad, escuchemos bien, a partir de esos datos que nos aportan estas costumbres a través de la sociología, la antropología y la psicología, entonces la moral necesita los datos. ¿Y para qué? Para hacer un análisis ya no solamente sociológico, porque hay que entender que la sociología solamente expresa constataciones, oficios de hecho, ¿ya? De lo que estaba diciendo, esas tres ciencias van a expresar constataciones, oficios de hecho. La moral lo que va a hacer es hacer un juicio de valor. Caso de las orgías, por ejemplo. Las orgías son una costumbre, es decir, morales, costumbres morales que se daban en esas comunidades. Y no olvidemos que en tiempo de San Pablo también había esos casos. Pero ahí viene el juicio moral. El juicio moral, bueno, en el caso del cristianismo, a la luz de su fe. Pero no olvidemos que si no solamente lo sometemos a un juicio, que lo vamos a ver luego en la parte que es a nivel religioso, vamos a tener un problema porque, es decir, el ateo va a decir, como yo no creo, yo no estoy sujeto a los juicios morales. Y eso no es así. Por eso vamos a ver cuál es la motivación a la cual nos tiene que apuntar. Por eso la sociología lo que va a hacer es constatar hechos y puede también analizar las causas de esos hechos. ¿Cuál es la situación, lo que está haciendo? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, por ejemplo, cuando se hacía sacrificios humanos, había una motivación que hacer, por ejemplo, que la tierra sea productiva. Era el concepto, la actitud moral que ellos tenían, es decir, una costumbre en la cual ellos creían que sacrificando a un ser humano, no una doncella, una virgen o a un joven todavía que mantiene su pureza, le ofrecían a la tierra o le ofrecían, por ejemplo, al dios Vulcano, etcétera, y entonces comenzaba a salir, digamos, la producción de la tierra. Entonces, y a veces había coincidencia, decía, ves, la tierra o tal cosa necesita esto. Entonces, ya la moral después va a ser un juicio de valor. ¿Es esto real? ¿No? Esto debe ser así. Cuando el principio moral, ya les he dicho la vez pasada, el principio moral, al margen de la religión, el principio moral es respetar la vida, ¿no? Que es lo común.
¿no? A partir de ese núcleo que es el derecho de la vida, parte todos los hechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay incluso los animales, el ser humano y las plantas, etcétera, parten de ese punto, la vida. Pero hay que siempre tener, como digo, sus matices. Por ejemplo, ya vamos a ver por cuáles son los juicios de valor a la cual tenemos que ver. Por eso la moral valora éticamente, es decir, a la razón del hecho y emite una valoración si eso está mal o está bien, para motivar el cambio o la consolidación de esa realidad y de esa costumbre que, como hemos estado viendo en la historia, hemos visto que de repente, después de un juicio de valor, esas cosas ya no sirven. Por lo tanto, se deja a un lado, ¿no? Entonces, vamos viendo que a nivel, por ejemplo, lo que son estadísticas, las encuestas proporcionan datos sobre lo que hace la mayoría, pero no porque hace la mayoría necesariamente tiene que estar bien, ¿no? Por lo tanto, lo que va a hacer estas estadísticas no es abordar la bondad o la maldad moral de este actuar. Por eso no se puede confundir lo que hace la mayoría con lo que es moralmente bueno. Por ejemplo, en situaciones de mentira, de robo, como todo el mundo roba, yo también robo. Todo el mundo corrompe en las instituciones, yo también lo hago. Entonces, esa situación no debe continuar. Y ahí mismo está la discriminación racial, la xenofobia, incluso el machismo. Ahora, el feminismo también exagerado, ¿no? Entonces, ser mayoría o ser minoría es algo que tiene importancia, sí, para la moral, pero de ese dato o de ese único dato no se puede decir que eso es moralmente correcto, ¿no? Sino hay un análisis que hay que trabajar. Eso mismo pasa, por ejemplo, con lo que es a nivel jurídico. La ley, por ejemplo, debe apuntar siempre al bien común, ¿no? Se supone que debe apuntar al bien común, buscar consensos en lo plural. Entonces ahí surgen ciertos valores que ha de definir lo que es legal o lo que es lícito. Escuchemos bien esto. Tenemos algunos conceptos que casualmente lo que tenemos que hacer es buscar ese consenso, ¿no? A nivel jurídico. No olvidemos, a nivel jurídico, no confunda una cosa con otra. La ley es a nivel jurídico, por eso se llama ley, legal, leges, ¿no? Entonces, apunta al bien común, buscando consensos en lo plural. Entonces, surge así ciertos valores que ha de definir, ¿no? A partir de eso, ¿no? Lo que es legal o lícito o lo que es ilegal o ilícito, ¿ya? Y, por ejemplo, ahora la droga, ¿no? Dicen, no, es ilegal, ilícito, pero alguien quiere decir en la ley, por ejemplo, vamos a normar esto porque ya todo el mundo se droga, todo el mundo vende droga, mejor ya lo normamos, ¿no? Para eso se encarga el Congreso. El Congreso aprueba la ley diciendo se permite ya la droga. Entonces, eso se convirtió ya en un hecho legal o lícito. Pasó de ser ilegal a legal y de ilícito a lícito, es decir, está permitido. Ahora, la moral, ¿no? Se conecta a esto, pero no se reduce a lo legal. No es decir, ah, ya, como está legalizado, entonces está bien. No, la moral no se reduce ni a lo social, ni a lo legal, ni a lo religioso, ¿no? La moral se va a conectar, sí, pero sin reducirse a lo legal. Ante ello, la ética, no olvidemos la ética, es decir, la filosofía de la moral, que es la ética, te va a ayudar a razonar para tener una función, por eso la ética tiene una función crítica y complementaria respecto al orden jurídico, ¿no? Ya una cosa es el orden jurídico, por ejemplo, la crítica, la función crítica y la complementaria respecto al orden jurídico. Es decir, la moral va a decir, ¿esa ley es moral o es inmoral?
puede ser legal, lícita, pero es inmoral, ¿no? Entonces, entonces estamos viendo de cómo estas situaciones van de una otra manera, menoscabando, digamos, unas situaciones de acción o de accionar, ¿no? Ah, entonces, ante esas situaciones somos nosotros los que tenemos que ir, digamos, viendo y juzgando a partir del hecho crítico, filosófico, de la búsqueda del bien. Ahí me decían, por ejemplo, como roba, bueno, que siga haciendo obras. Entonces, eso no es éticamente bueno. O sea, éticamente se dice que eso está mal. Por lo tanto, el accionar, lo moral, está fuera de ese accionar, ¿no? No es moralmente bueno, ¿no? Mirándolo desde el hecho moral. Por lo tanto, esas cosas, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo de las situaciones que se viven en la realidad familiar. Eh, unos padres que crían a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Los han formado, los han educado y los hijos ya se hicieron profesionales y se fueron de la ciudad a vivir en otro lugar. El papá, la mamá han hecho todo el esfuerzo trabajando en la chacra, en el campo, les han dado buena educación en la casa y entre comillas, pues les han hecho un bien cuando les han consentido demasiado, les han dado demasiado plata, no les han hecho sentir casualmente la carencia, como tenían plata, yo les doy todo. Entonces, cuando ya se hicieron profesionales, se fueron de ahí, se olvidaron de papá, de mamá, no los llaman, ni siquiera un 10 soles para que se compre un chupete, etcétera. Nada por el estilo. Entonces, tú cuando haces un juicio de valor, no, estoy hablando moralmente, te das cuenta que eso está terriblemente mal, ¿ya? Entonces, eso no está actuando moral ni éticamente bien, ¿no? Ahora, legal, no sé si ahora hay ley, creo que hay leyes que protegen a los padres, que un papá o una mamá hace un juicio a un hijo, ¿no? Por su situación a veces de carencia que se pasa a la mamá o al papá, y el hijo le sacan ya, digamos, con sentencia para que puedan dar una pensión, ¿no? Que no es mucho, pero ¿para qué llegar a eso? ¿No? Cuando un hijo conscientemente tiene que hacer lo correcto, lo bueno, y los padres no van a denunciar. Peor la mamá que va a denunciar a su hijo, ya no importa que el Señor le ayude, que esté ahí. Entonces las mamás son así. Son pocas las mamás que de repente dicen, no, le voy a denunciar a este hijo porque yo necesito ahora dinero, etcétera, para medicina, alguna cosita por ahí. Pero esa es rara vez. ¿Y a dónde voy apuntando esto? Porque cuando a veces el papá y la mamá se quedaron ya viejitos, ancianos, ¿no? Y no tienen con qué mantenerse, les falta la comida, ya no se van por sí mismos, alguna cosita. A veces la vecina o de repente un sobrino, una sobrina, que les comienza a atender, ¿no? Y se desviven todos los días, están con su desayuno, su almuerzo, los asean, le limpian la casa, etcétera. Todo lo que hay que hacer para un anciano que está a veces con esta situación, por ejemplo, de abandono en todo el aspecto de la persona. Entonces, cuando a veces a los hijos les hacen decir, mira, tu papá está de esa manera, ellos ni siquiera se toman el interés de decir, ah, ya, voy a ver a mi papá, a mi mamá, nada. Hasta que llegue el día en que la persona fallece, y entonces ahí aparece el hijo, la hija, o ambos, y comienzan a ver cuál es la casa, cuál es el terreno a querer vender, etcétera. ¿Para qué? Para quedarse con el dinero, ¿no? O yo lo alquilo para que esto sea. Y la persona, por ejemplo, que la atendió, no estuvo ahí, nada, ¿no? ¿Por qué? Porque legalmente, ¿no? Es decir, la ley tipifica que la herencia es para el hijito, ¿no? O la hijita, casualmente irresponsable, ¿no? Malagradecido, malagradecido, entonces que nunca se preocupó por sus padres. En cuanto murió, viene y hace valer su derecho
porque está en lo legal que le corresponde. Ahora, moralmente hablando o éticamente hablando, ¿le corresponde? Indudablemente que no. Le corresponde, si queremos actuar, si las leyes estarían realmente moralmente hechas, apuntaría ahí claramente la persona que atendió a tal persona y que es comprobado, constatado, no, etcétera. Entonces, esa persona necesariamente tiene el derecho de hacerse de esta herencia. Ahí sí. Entonces, para eso hay que, como digo, reestructurar, justo ahí están diciendo, reestructurar las leyes, no solamente en este aspecto, en muchas cosas que se tienen que hacer ahora nomás, por ejemplo, cuando se están sacando estas leyes a lo escondido, ¿no? Que hay que, pues se puede desforestar en cualquier sitio, incluso las comunidades nativas, como quedan en el amparo, ¿no? Son comunidades que de manera ancestral les corresponde, digamos, ciertas tierras y no pueden mancillar así nomás por cortar madera y deforestar. Estamos atentando contra la ecología. Entonces, moralmente bueno, indudablemente que no. Legal, sí, pero no bueno. Entonces, son cosas que hay que batir y luchar. Pero para esto hay que tomar conciencia, no solamente del pequeño grupo, sino también de toda la gran inmensidad de gente. Yo mismo cuando voy, por ejemplo, a la juguería, ¿no? Los que están a mi lado me pueden invitar un jugo. Entonces, ¿y qué hacen? Piden un sorbete, ¿no? Y en ese sorbete, tú te das cuenta que hace tiempo ya se había dicho que ese sorbete, los plásticos, es malo, ¿no? Y que estoy perjudicando casualmente el ambiente. Moralmente yo sé que está mal, pero lo hago. No me interesa y yo sigo pidiendo sorbete, sigo pidiendo un vaso de plástico, etcétera. Entonces sigo contaminando. Ayer, por ejemplo, he estado por la carretera, veo cómo botan el carro que iba adelante y iba botando botella de plástico. Pum, pum. ¿Eso es moralmente bueno? No es bueno, ¿no? Pero no me interesa. O sea, como yo no vivo por esta zona, soy turista, no me interesa que, como está en la carretera, no interesa, ¿no? ¿Cómo que no interesa? Me interesa. Entonces, a mí lo que hace es, me revuelve diciendo, ¿cómo van a actuar así? Son cositas que, como digo, son cosas que hay que ir, digamos, poniendo énfasis en muchas cosas. Por eso, ante ello, la ética no tendrá esa función, como les digo, crítica y complementaria respecto al orden jurídico para decir si esa norma, esa ley, ¿no? Incluso en la Constitución, es moralmente buena o no. Entonces, cuando tú te das cuenta de las leyes que sacan hoy día pues, en el Congreso, te vas viendo después de que son leyes que realmente buscan con interés propio o leyes con nombre propio, ¿no? Para beneficiar a tal o cual persona. De manera que, digamos, en el aspecto, digamos, en estas ocasiones, cuestiones legales, eh, hablando así técnicamente, pues muchas de ellas hay que mover dentro de lo moralmente, ¿no? Necesariamente buenas, ¿no? Que tienen que ser, digamos, orientadas al bien común, ¿no? Ahora, en el aspecto en lo religioso, eh, puede estar estrechamente relacionado, ¿no? En la existencia del creyente. Como creyentes, lo moralmente bueno tiene que estar ahí ligado así, ¿no? Estrechamente. ¿Por qué? Porque en la existencia, eh, y entonces, eh, digamos, ¿no? En la existencia misma del creyente, lo religioso y lo moral son, digamos, aspectos formalmente distintos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no, ya les ponía el ejemplo del ateo. El ateo que está, digamos, mirando estas cosas, pero yo no puedo, digamos, de otra manera, este, ceñirme a lo que, digamos, lo que es, digamos, algo que yo creo que debe ser, sino yo tengo que razonar frente a ello. No solamente que en lo religioso yo tengo un fundamento para darle una trascendencia a lo que es moralmente bueno. Por eso que les decía la vez pasada, ¿no? Cuando Jesús es el prototipo y
digamos, el paradigma de lo que es en mi concepto, ¿no? Bueno, aquí estoy viendo una pregunta. Cuando cuando en un viaje en bus, el cobrador no me cobra el pasaje, y yo sé y me bajo en mi destino sin pagarle, actué mal moralmente, indudablemente que sí, ¿no? Indudablemente que sí. Moralmente sé que está mal. Es igual, y poniendo así algo muy simple que a veces suele pasar. Entonces, ¿y qué suele pasar ahí? De que, por ejemplo, yo estoy caminando y me doy cuenta de que la persona que va adelante se le cae, por ejemplo, un dinero, ¿no? Si yo actúo moralmente bien, soy una persona ética y moral, coge el dinero y le digo, señor, se le cayó sus 100 soles, ¿no? Entonces, perfecto. Pero si es una persona, pues, no camina en estas sendas, entonces simplemente voy, lo junto el dinero, nadie me vio, mejor para mí, ¿no? Entonces son cositas que, que no están bien, o ves algo que está yendo mal y no lo advierto, lo dejo pasar, ¿no? Igual pasa con eso del pasaje, ¿no? Yo puedo ir de repente a tal sitio, me hago el loco, no lo pago y todo teniendo un servicio, ¿no? Entonces no estoy actuando honestamente, ¿no? Correctamente bien. Por eso lo que decimos que casualmente a nivel religioso, aunque eso digamos que estén entre lo religioso y lo moral están estrechamente vinculados por la existencia misma del creyente, ¿no? Son dos aspectos formalmente distintos, ¿no? En una persona creyente, ¿no? Digamos, Dios da el sentido a la existencia y el aspecto fundamental de esta, ¿no? O sea, decir, de la vida, de la existencia del ser, ¿no? No olvidemos, una persona, son dos cosas, se vinculan, ¿no? Están estrechamente vinculadas, pero son formalmente distintas, ¿ya? Porque vamos a ver que, que un cristiano o un creyente, sea budista o, o musulmán, Dios da sentido a su existencia y en su existencia a los aspectos fundamentales de esa existencia. ¿Y cuáles son los aspectos fundamentales? Son varias. Está la vida, la muerte, el amor, la justicia, ¿no? La libertad, ¿no? Son cosas que están ahí metidos con la verdad, la honestidad, ¿no? Que se entrelazan entre las dimensiones ética y religiosa, ¿no? Entonces, por eso lo que vamos a ver es que la fe en lo religioso, la fe se verifica en lo moral, ¿no? Y a su vez la moral se constituye en una piedra de toque de la fe. ¿A qué me refiero? Y eso lo dice Santiago, ¿ah? Demuéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe. Es decir, la actitud moral, porque es la búsqueda, no olvidemos, la actitud moral y ética es la búsqueda perfectamente del bien. Por lo tanto, si Dios es totalmente bueno y bien dentro con tu concepto religioso, ¿no? Con más razón tú de religioso, es decir, de creyente, mejor dicho, entonces tienes que actuar bien para demostrar que sí crees en este Dios que es totalmente bueno y que trasciende en mi aspecto moral y ético, ¿no? Yo no puedo decir, yo soy creyente, que soy ladrón, sinvergüenza, adúltero, fornicario, etcétera. No voy a poner toda la lista de pecados que hay. Entonces, mi fe solamente es una fe así, como llama, así como el perfume, ¿no? Que solamente se lo huele, pero no se le siente, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Tiene que tener, tiene que impregnarse y que se huela, ¿no? ¿Dónde está? Pero si no, no. Entonces son cosas que, que la fe, como digo, se verifica en lo moral, en mejor dicho, en la costumbre,
teniendo como referente a este Dios que es solamente bueno, y no solamente eso, tenemos al Maestro bueno. Por lo tanto, esta fe se debe manifestar en las obras concretas, ¿no? Para ser yo coherente y actuar, digamos, de manera precisa, porque casualmente por eso van las tres virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Esa fe se va a manifestar en la caridad, ¿no? ¿No? Por lo tanto, pues no están desligadas ninguna a la otra. La fe tiene una acción, la fe tiene su actuar en la caridad, ¿no? En cambio, pues el sentido moral, las exigencias, digamos, éticas, ¿no? Necesitan por sí mismo, por sí, una convalidación religiosa, ¿no? Esta es una afirmación casualmente realmente clara. ¿Por qué? Porque los ateos, digamos de otra manera, eh, no se considerarían sujetos a estas obligaciones morales. Como no soy creyente, no. Por eso, estas acciones morales, más bien para el creyente, ¿no? Tienen su fundamento, sus obligaciones, digamos, dentro de digamos, de este aspecto moral, ¿no? Entonces, es decir, yo como tengo mi acción moral, como lo hacen de repente algunos que no creen, actúo bien, etcétera, yo como creyente le doy un fundamento, ¿no? De mi fe en Dios, que es la fuente del bien, ¿no? Que no lo tienen en este caso, los ateos. Por lo tanto, las opiniones morales no se fundamentan, digamos, en las creencias religiosas, sino que parten de una razón del discernimiento, ¿no? Yo discierno. Esa vez, uno de los hermanos habló acerca del discernimiento, discernir, que quitar lo malo y quedarse con lo bueno. Por lo tanto, ¿Dónde eh, está este en contra? Bueno, entonces, digamos, digamos, de manera de la fe cristiana, le da casualmente a la moral un sentido o un valor trascendental y teológico en la vida moral y ética del creyente. Eh, por eso hay que procurar articular adecuadamente las relaciones entre fe y moral, ¿no? La religión y ética, ¿no? Para evitar dos peligros, digamos, extremos. La separación total de lo ético respecto a lo religioso, reduciéndolo a meras prácticas de piedad. ¿Me dejo entender? Entonces, yo no puedo reducir mi aspecto ético y religioso, por ejemplo, a mi veneración al Señor de los Milagros. Como yo rezo mi rosario, visito al Santísimo Sacramento todos los jueves eucarísticos, voy detrás de la procesión de los Señor de los Milagros. Entonces, hay que tener cuidado, no hay que separar lo ético a ese aspecto religioso de la piedad, ¿no? Que normalmente es bueno, ¿no? Pero no olvidemos que esa parte de la piedad simplemente es darle sentido a tu vida moral y ética. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir que cuando tú estás detrás de la procesión de los Señor de los Milagros, tiene que ser un hombre bueno, una mujer buena, que tiene que actuar como corresponde, ¿no? Pero si yo estoy casualmente haciendo lo contrario, entonces indudablemente, aparte de recibir la crítica, yo mismo debo sentirme mal porque tengo digamos, un juez que me está diciendo lo que has hecho es terriblemente mal, no está bien. Por eso, cuando ustedes hablan, y nos pasan todos los religiosos, por si acaso, ¿no? Que el padrecito tal o la madrecita tal, ¿no? Este, hacen esto. A veces los memes son cuestiones, ahora hablando de los memes, son esas cuestiones indirectas, ¿sabes qué te dice? Me acuerdo creo, hace 2 años atrás, sacaron un meme y todavía era esa de la película La Monja del terror, de la terrorífica, y entonces pusieron ahí, ¿no? La monja que está con dos personas ahí, la monja, la casualmente la del terror, con su cara de monstruo, pero con todo el hábito de monja,
y dos personas con un chiquitín al costado y abajo ponían, ¿no? Este, después de conversar con la directora del colegio para que admitan a mi hija. Ese tiene un mensaje, ¿no? Está hablando de que la directora, que es una religiosa, no tiene un buen trato, es déspota, o no se da miedo, o es terrorífica, o su manera de ser, intratable, etcétera, ¿no? Porque se supone que una religiosa o un religioso aparentemente tiene que ser bueno, pero no también tonto, ¿no? Tampoco para dejarse. Tiene que también tener voz profética, cuando tiene que decir las cosas con elocuencia y coherencia. Entonces, pero si va a ser un amargado, entonces, y pasa que alguien viene y dice, no, yo quiero una vacante para mi hijo, y ya, bueno, ahorita no puedo, pero como es mi amigo, a este sí le acepto. Y eso yo creo que reúne las condiciones de repente dentro de mi parámetro de evaluación que tengo, no lo acepto, pero a este sí le acepto aunque no cumpla, entonces ahí viene lo negativo, ¿no? Entonces estoy actuando moralmente bien, entonces por eso el hábito te va a llevar casualmente de una u otra manera a actuar bien. Entonces, y a veces cuando le ven sin tau, bueno, en este caso son la tau por franciscanos, o de repente la cruz en el pecho y le ven un padrecito por andando ahí con polo, alguna gente dice, ¿a dónde irá el padre? Mira, ¿no? Que lo conoce. Pero si te ven con la cruz, ahí está el padre, ¿no? Estás dando cara de que tú eres un religioso, una religiosa porque llevas un distintivo. Y sabes, no para que la policía no te pare, sino que sepan que tú eres un hombre, una mujer moral. Te para la policía, no tienes documento y deciden, padecido, ¿qué pasó? ¿Y sus documentos? No, no tengo licencia. Pero padre, usted sabe que eso está malo. Y es un cuestionamiento. ¿No tiene SOAT, padre? Ah, sí, pero como la policía me hace pasar nomás, no, no. Tú tienes que ser responsable éticamente, ¿no? Que las cosas deben hacerse como corresponde. No es porque es el padrecito, te dejan pasar, etcétera, no. Al contrario, yo, ¿por qué me llevo el clériman o por qué me llevo el distintivo religioso? ¿Por qué estoy llevando el hábito? Porque voy a ser buen ejemplo. Me para la policía, padrecito, disculpe, señor, no, no, revise, tome mi documento, aquí está todo en regla por si acaso, señor, ¿no? Entonces, le estás enseñando al policía, ya, el padre no se ha puesto el hábito para que yo lo deje pasar, ¿no? Si no, de repente, porque está en una reunión, porque tiene su oficio religioso, ¿no? Entonces, y eso casualmente me acuerdo que un señor en la asamblea dijo eso, ¿no? No, ha sido Alfonso, que hizo ese comentario de que algunos parece se ponen, nunca se ponen el clériman, pero cuando van a ir de viaje se ponen el clériman para que pasen, ¿no? Y la policía no les diga nada. Entonces, ahí, casualmente, hay un punto, sí, que pasa, pero no con todos. Hay otros que de repente se ponen el clériman porque tienen una reunión con el alcalde en tal sitio y tienen que estar con todo el distintivo. Es como cuando el alcalde se va con su saco y corbata, no, y se pone su banda, el de alcalde, o el gobernador. El gobernador no siempre está con su banda, ¿no? Sino con reuniones oficiales se pone, ¿no? Es igual que uno, por ejemplo, termina la ceremonia y te dicen, padre, pase a la tribuna. Me voy a ir así con polo y sin nada. Dicen, ¿quién será ese señor ahí sentado, no? No, la gente que no me conoce. Pero la gente que va a misa sí va a decir es el padre. Pero si me voy ya con mi hábito o con mi clérima o lo que sea, ahí está el sacerdote o el padre, ¿no? Que está representando a la iglesia. Entonces son cosas distintas, pero no porque estoy buscando un favor, ¿no? Yo me voy a poner de repente el clériman o el hábito para hacer la cola en el banco y me hagan pasar rápido, de repente en el hospital, no. Yo tengo que saber, tengo que tener la intención, darle el sentido adecuado para qué es el hábito. El hábito forma parte de mi vida, el atado, la cruz, etcétera. Entonces son cositas que hay que ir, digamos, viendo para no separar lo uno de lo otro. Por lo tanto, así también en el nivel de la piedad, yo soy el Señor de los Milagros, pero ya pues tengo que dejar de ser chismoso, tengo que ser fiel a la iglesia, tengo que saber obedecer, tengo que hacer las cosas bien, no tengo que robar en el mandato. Si soy de repente el mayordomo, el presidente, o de repente el coordinador del grupo, etcétera,
tengo que evitar robar. Se supone que cuando tú eres más cercana a Dios, se supone que tú eres una persona moralmente buena. ¿Por qué? Porque tu moral le estás dando un sentido con lo espiritual, porque lo espiritual es totalmente bueno, a eso apunta. Tiene un trascendente, de una trascendencia teológicamente buena. Por lo tanto, las opiniones morales no se fundamentan, como digo, en creencias religiosas, sino que parten de una razonabilidad del discernimiento. Yo tengo que saber razonar, dar un criterio, ¿no? Por eso está encima de lo religioso, ¿no? En cuanto, para poder abarcar incluso a los ateos. Pues les decía la vez pasada que el aspecto moral, el juicio moral, va desde antes, incluso de los presocráticos, ¿no? Por tanto, la fe en lo cristiano, lo único que va a hacer es darle un valor trascendente y teológica a la vida del creyente. Entonces, son cositas que más o menos, con estos ejemplos, espero que lo tengan claro. No sé si hay alguna pregunta o alguna cosita que quieren que les aclare. Como estoy viendo que avanza el tiempo, o es que de repente alguien se queda con la duda, etcétera. Bueno, como no hay todavía la pregunta, yo voy a decir más o menos, por ejemplo, en la visión filosófica. En la visión filosófica, por ejemplo, habían diferentes conceptos de los filósofos. Por ejemplo, se decía que se va apuntando, por ejemplo, a nivel ético, la ética busca la felicidad. ¿Realmente vas a buscar la felicidad? Y eso es solamente lo que vemos en el matrimonio. Algunas personas dicen, voy a casarme con este hombre, con esta mujer para ser feliz. Mentira. No es para que seas feliz, hermanito, porque después los que están casados ya lo saben. No es felicidad, porque piensan que como han estado de enamorados, ¿no? Entre besos y abrazos, ¿no? Caricias, sexo, etcétera. Y después cuando ya están viviendo juntos, comienza a darte cuenta que el marido no arregla su ropa, es un desordenado, no se baña, la mujer es callejera, le gusta mucho el lujo, etcétera. El marido dice mucho, me hace gastar plata, etcétera. Entonces te das cuenta que la felicidad simplemente ha sido algo efímero, pasajero. Por eso en la dimensión ética de la persona no consiste casualmente en tener una forma de vida que lleve a la felicidad, ¿no? Sino, como pensaban los filósofos, sino hay un bien supremo, ¿no? Y ese bien supremo es casualmente la búsqueda de la felicidad en la convivencia que tenemos. Es igual que nosotros los religiosos decían, yo voy a entrar a la vida religiosa y voy a ser feliz. No, es lo que crees. Después te encuentras con problemas, tanto en la parroquia, a nivel de la comunidad, a veces entre frailes o entre sacerdotes que están y no se entienden, están que se pelean y se supone que deben llevarse bien. Pero a veces la parte conductual humana, que no es correcto del otro, porque también surge de repente celo, etcétera, que a este padrecito no le busca a la gente, a mí no me busca. En vez de cuestionarse éticamente, pues la ética y la moral te va a cuestionar, preguntarse, ¿por qué a este padrecito le busca más a la gente y a mí no? Entonces te vas a dar cuenta, y si tú eres honesto contigo mismo, te vas a dar cuenta, a mí no me busca porque soy renegón, porque soy intratable, no, no sé cómo acercarme a la gente, soy antipático. La gente se ve en mi homilía, ¿por qué se duerme? Porque de repente no estoy preparándome bien, etcétera. Entonces son cosas, como digo, tienen que saber ver y manejar. Entonces, porque si no, estamos desvariando, saliendo del camino, y entonces la búsqueda de la felicidad es un proceso dentro de la convivencia, entre choques y es más, religiosamente hablando, Jesús no nos prometió ser felices. Decía en su seguimiento ahí, aquí, porque él mismo dice, el que carga su cruz y me sigue, bueno, ahí está el detalle. La cruz no es que me crucifique y yo voy a estar feliz sonriéndome en la cruz clavado ahí, ¿no?
ni Jesús lo pasó, sino que es un proceso que pasa por el sacrificio, la entrega, porque el bien, ¿no? Y eso lo hemos visto en Jesús, el bien, el actuar con amor, con rectitud, el ser tierno, tiene sus bemoles que a veces a muchos no les va a gustar, te comienzan a atacar. Por ejemplo, una persona moralmente buena es un estorbo en una institución, porque siempre decían, no, no está bien. Alguien viene, mira, nos van a dar tres pantalones a cada uno de nosotros si damos el visto bueno para que se compre esto. No está bien eso. Primero hay que ver si ese reactivo o ese material que se va a comprar es bueno o es malo. No importa, pero contar que nos den los pantalones a nosotros, no, no es bueno moralmente. Esa persona es un estorbo. Hay que sacar de ahí. Pero si la persona dice, mira, a mí no me interesa el pantalón ni el televisor que me van a regalar. Lo que me interesa es que el material sea bueno y que le va a hacer bien a tal o cual cosa o de repente si es al servicio de la persona. Entonces la persona éticamente está actuando bien. Por eso les decía que muchas veces esto no apunta casualmente a hacer algo bueno para el que lo vive, va a ser un problema. Por eso en la ética, en la virtud, uno de los caminos que van a presentar los filósofos, sobre todo Aristóteles, es la fortaleza, la templanza, el pudor, la liberalidad, magnanimidad, dulzura, veracidad. Ustedes saben lo que es el pudor, ¿no? Pero a veces hay gente, pues, que ya se fuera del pudor, sobre todo los varones, ¿saben? ¿No? Ay, como siento calor, pum, me quita el pudor. Entonces, y hay gente así, ¿no? Como siento calor, ay, a mi minifalda, cuanto más cortito que parece un cinturón de doble A, de banda ancha, entonces mejor, ¿no? Entonces, para que me refresque por todo lado. Entonces, no. El pudor es el pudor, hay que saber, digamos, cómo comportarnos en tal o cual sitio. Yo no me puedo ir a la iglesia como me voy a la playa, ¿no? Yo me voy a una fiesta y luego me voy a ir a, pues, a otro sitio. No, yo si me voy a una fiesta, sé que tengo que bailar. Entonces, pero si voy a la fiesta y viene alguien y me dice, bailamos, y digo, no, no bailo. Entonces, ¿para qué diablos te hacía la fiesta? No, no te vayas a la fiesta. Te vas a la fiesta porque quieres bailar, ¿no? Ahora sí, yo normalmente cuando me acuerdo cuando era muchacho me decían, me invitaban a tomar. No le digo, yo he venido a bailar porque dice ahí, dice actividad bailable, no dice actividad borrachera. Y ahora, si yo quiero emborracharme, voy a la cantina. Yo venía a bailar acá y bailo, ¿no? Pero para ser borracho de aquí, no. Entonces, son cositas más o menos para que ustedes se den cuenta por qué punto vamos y en qué caso nos estamos cayendo y lo cual nosotros tenemos que tener cuidado. No, bueno, son las 9:05, creo que es hasta las 9 nomás, se nos pasa 5 minutos. Si no hay algún comentario, alguna pregunta, entonces terminamos. Padre, buenas noches. Sí, buenas noches. Padre, solo que me perdí un poquito aquí donde nos explicaba de la ética. La Ujú. ética porque debo de hacer las cosas, ¿no? O sea, lo debo de hacer. Y sí me perdí en lo moral. Lo moral, ¿qué es lo que me Lo perdí? moral, Por favor, si me puede ayudar. claro, lo moral es la que te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, no robar, no matar, no fornicar, no cometerás adulterio, etcétera. Estamos hablando de los 10 mandamientos, pero también está actuar bien en la sociedad, ser honesto, ser responsable, etcétera. Entonces, eso es lo que hace la moral. Pone, digamos, los parámetros de la manera como tienes que actuar. Eso tienes que hacer para actuar bien. Ahora, en lo ético te va a ayudar a dar respuesta a por qué tienes que hacer eso, ¿no? Por ejemplo, no robar. La ética te va a decir por qué no debes robar. No mentir. ¿Por qué no debes mentir? Te va a decir la ética. La moral te dice no robar. La ética te va a decir por qué no debes robar. Te da la explicación, la razón por qué no debes hacer esto. Tienes que ser responsable, tienes que llegar puntual. Te está diciendo la moral. Y la ética te va a decir por qué tienes que llegar puntual, por qué tienes que ser responsable. ¿Ya? Entonces la ética es más bien esa reflexive, ¿no? Y su reflexión te ayuda a poder dar razón de tu actuar con lo moral. Espero que me hayas entendido mejor. Gracias, Padre. Muy bien. Sí, Padre.
Muy bien, gracias. No, la moral, no juzga los actos del hombre. La moral lo que va a juzgar son los actos humanos. Ya la vez pasada en la clase presencial les expliqué de eso. La moral, ¿qué son los actos del hombre? Los actos del hombre son comer, ir al baño, etcétera. Son cosas así que con naturales, según. En cambio, los actos humanos son amar, ¿no? Por ejemplo, voy a comer, ¿no? Pero imagínate, yo voy a comer es un acto del hombre. Ahora, ¿cómo voy a comer? Es un acto humano, ¿no? Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, eso nos enseñan hasta en la casa, ¿no? Hay gente, por ejemplo, muchachos, yo aquí cuando vienen aquí a la casa, yo les corrijo, ¿no? Comienzan a comer como chancho. ¿Y cómo es comer como chancho? Hacen sonar la boca. Yo le digo, hay un chancho por acá, creo, ¿no? Por acá, por abajo. Se ríen y me miran, compadre. No, cuando se come, se cierra la boca y se mastica sin hacer ruido, para que no fastidies a lo que estamos comiendo, ¿no? O de repente alguien que está comiendo abre la boca para hacer ver un diente que está podrido. No son horas de hacer ver el diente que está podrido, ¿no? Entonces son, digamos, son actos del hombre, pero ese acto del hombre van a ser juzgados por la manera como hace ese acto del hombre. Yo voy al baño porque es una necesidad necesaria, corporalmente hablando, porque necesito ir al baño o porque estoy mal del estómago, etcétera. Ahora, ¿cómo voy al baño? ¿No? Y me voy al baño, pues, a que todo el mundo me mire, abro la puerta y soy desvergonzado, ahí viene el sentido del pudor, ¿no? Y entonces yo como si nada, no puedo andar desnudo, no me importa lo que me diga la gente, etcétera, me voy a cambiar, no respeto a la persona ajena que está de repente de visita en la casa, etcétera. Entonces tengo que saber actuar. No es lo mismo que yo actúe, por ejemplo, con la persona que yo vivo años, pues en mi familia especialmente, y que yo ande, por ejemplo, de repente salga de la ducha cubierto con una toalla, o de repente en ropa interior, o hasta sin nada en algunos casos, porque hay familias que son así. Entonces, pero cuando hay visita, que es una persona extraña, que no me conoce, de repente es amiga de mi mamá o de mi papá, no voy a salir así, ¿no? Entonces yo tengo que tener una conducta de pudor, ¿no? Con esa persona, porque esa persona no me conoce, no tiene confianza conmigo, yo tampoco. Entonces yo tengo que actuar más de manera más pudorosa, respetando casualmente lo que la otra persona también es. Entonces son cosas, pues digo, la manera como yo actúo, el cariño, la ternura, el comportamiento, son conductas humanas. Ahora, lo que yo tengo que hacer, no algo biológico, esa es conducta del hombre. Eso no entra a oficio de la moral. Lo que va a entrar a oficio de la moral son las conductas humanas, de lo que estoy explicando, cuáles son las conductas humanas. La manera como yo hago tal o cual cosa. Muy bien. Entonces, si no hay otra cosita más, terminamos nuestra clase de hoy día, esperando hasta la próxima. Y esperando también que pasen una bonita Semana Santa y que tengan una feliz Pascua de Resurrección.